Bienvenidos a su programa de Wanderlust, el programa de Te Buceo para ustedes. Hoy con un tema súper especial que lo vamos a tratar con Omar. Omar, ¿cómo has estado? Jaime, buenas tardes, tardes también a todos los que nos escuchan el día de hoy, o noches o días, por Noches. Que nos escuchan también o nos ven por el canal de YouTube o por Facebook o diferentes medios por los que compartimos nuestras producciones. Sí, el tema interesante, complejo, lo hemos tratado, lo queremos tratar desde la academia, porque es algo social. Todos los temas que nosotros tocamos queremos que lleguen a ustedes, pero no solo les lleguen como información, sino que les lleguen como con un material de análisis, o sea, de manera que no solamente tomen lo que nosotros decimos, sino que lo analicen y miren en la medida, en su entorno, en su contexto, qué tal está. Y de hecho, los televidentes participan de los temas que tenemos, ¿no? O sea, llegamos a los temas porque los televidentes, nuestros estudiantes, nuestros docentes, la gente nos propone temas como el que vamos a tratar hoy. El asunto es que desde la historia colombiana se ha planteado o nos ha convertido en nosotros culturalmente a Colombia como tal en un país muy violento, y esa violencia la estamos asumiendo normalmente por los actores armados, por las situaciones que vemos en las noticias, pero no alcanzamos a entender todo lo que hay cuando se habla de violencia, todos los aspectos, todos los parámetros, lo complejo, porque yo creo que lo primero que tenemos que empezar a aprender de esto es que el tema es suficientemente complejo en que no se entiende solamente con el hecho que se ve, que evidentemente es violento, pero que tiene una cantidad de características, está envuelto en contextos, tiene que ver con muchos aspectos del humano, que de por sí el ser humano es complejo. Entonces, yo diría que lo primero, vamos a aclarar, vamos a tratar este tema no solo en este programa, sino que vamos a hacer varios programas, una serie de programas con el tema de la violencia, porque hemos encontrado, cuando empezamos a estudiarlo, unas características muy especiales que incluso yo creo que se nos saldrán algunas del tema, o sea, quedarán por fuera de lo que vamos a tratar, pero pues alcanzamos por ahora a desarrollar 5 temas suficientemente complejos, suficientemente completos para estos 5 capítulos que vamos a trabajar. Eso no significa que van a ser 5 semanas. Estaremos metiendo programas que hace Te Buceo porque la idea es dar este aporte, ¿no? Entonces son 5 semanas, pero es posible que vayamos intercalando otros temas que son fundamentales y que nos los están solicitando, ¿de acuerdo? Como la parte financiera, vamos a tener un programa sobre las finanzas personales que es bien interesante, ¿no? Pero metámonos de cabeza en esto porque... Exacto, el tema de hoy puntualmente queremos dedicarlo solamente a la conceptualización de la violencia. El tema es violencia y sabemos que tenemos un país violento, una sociedad violenta, un entorno violento, un barrio violento, una familia violenta. Claro, pero entonces precisamente cuando vamos a hablar de violencia decimos, entonces violencia es cuando este golpea a este golpea a este, o mata o hiere, y nos quedamos ahí. Posiblemente no alcanzamos a percibir cuántas cosas alrededor de nosotros tienen que ver con esa violencia, culturalmente, socialmente, en el mismo aspecto personal de nosotros, qué tan violentos somos, porque el dilema es ese: cuando es tan de la cultura, nosotros nos acostumbramos a una violencia. Cuando vienen personas del exterior, pueden quedar sorprendidas porque el contexto cultural en otros países puede ser totalmente diferente y mucho menos violento, desde las expresiones que pueden ser jocosas en un momento, pero que también pueden llegar a ser violentas en otro. Entonces, ahí empieza a ser complejo la situación, porque son aspectos culturales, es difícil poner una línea y decir, esta línea es la violencia, porque muchos van a decir, bueno, pero si quitamos esto, y esto es la cultura, y esto es de la personalidad, y esto es de... Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Entonces hablemos un poquito de ese concepto, Jaime. ¿De dónde partimos? El punto fundamental es que la violencia es una agresión. Esa parte
de cualquier tipo, pero la violencia es una agresión. Generalmente, y eso lo hemos definido desde la psicología, generalmente es una agresión de un superior a un inferior, pero resulta que la violencia es tan extraña, tan cultural, tan rara, que hay veces se rompe este principio de superior a inferior. Porque empezando por ahí, ¿no? O sea, el poner ya un inferior, un superior claro, nos implica tener que poner ya unos niveles. ¿Y cuáles son esos niveles? ¿Quién nos los coloca? ¿Quién dice, o sea, como tal, superior o inferior? Ahí empecemos por un aspecto que me parece supremamente importante, y es entender la naturaleza, pero también entender la evolución. Y la evolución social, cultural, no la evolución humana. Nosotros, los humanos que estamos en este momento, somos los mismos humanos de hace miles de años. ¿A qué voy yo? Nos podemos sentir supremamente ya cultos, desarrollados, evolucionados frente al hombre de las cavernas. claro. Pero resulta que el hecho de que nosotros tengamos esto, el hecho de que nosotros tengamos un cerebro emocional también, implica que tenemos el mismo funcionamiento de todo ese tiempo. ¿A qué voy yo? Para que nos entendamos. Los principios naturales, o sea, nosotros como humanos somos animales, y ese ser animal tiene unos aspectos que son inherentes al hombre, que van a estar ahí siempre. Ahora, ¿dónde va la evolución que realmente de la que vamos a hablar nosotros? No está en el hombre, porque nosotros no hemos evolucionado, nuestro cerebro es el mismo. Probablemente si nosotros cogiéramos un niño, y creo que en otros programas alguna vez hemos hecho este ejemplo, si cogemos un niño de nuestra cultura, que nació con todas las comodidades y todo eso, y lo llevamos y lo criamos en una jungla como Tarzán, o en una isla por allá donde, o en una país africano donde no haya tanto desarrollo económico, este niño va a adquirir esa cultura. Claro, Entonces son aspectos culturales los que van a definir quién es esa persona. No va a ser, o sea, el niño no va a llegar y va a decir, no, es que cuando crezca ya tiene estos niveles de violencia o estos niveles de desarrollo, va a entender la tecnología, va a entender todo lo que a nosotros nos rodea, y que lo entendemos es porque hemos estado rodeados durante todo nuestro proceso de crecimiento de ellas, ¿sí? Claro. Entonces, es importante aclarar eso. ¿Por qué? Porque la violencia es inherente en el hombre como lo es en el animal. ¿Por qué? Porque el león somos animales es violento también en el momento en que va y caza y busca su cacería, aunque tenga unos objetivos. No, pero vale la pena definir que el concepto de violencia tiene que ver con lo humano. O sea, el león al cazar se come una liebre porque necesita comer, pero no es el león el tipo de animal, y la mayoría de animales, seguramente que habrán 3 o 4 especies que encuentren placer en hacer esa acción. Simplemente lo hacen para su alimentación. No hay otra forma. Pero aclaremos una cosa ahí, Jaime, porque ahí nos estamos metiendo en otro de los puntos para sí. Si metemos, es que se emociona uno con esto. Sí, porque el cuento es que si bien no hay ese placer, sigue habiendo la violencia. ¿Para qué? Ni siquiera estamos hablando solamente de cazar. Los animales tienen enfrentamientos donde no siempre tienen que ser, no alcanzan a llegar pues a una agresión, sino que por medio de sus gestos, de sus movimientos, incluso de la misma orina, porque ellos marcan territorio por medio de, empiezan a marcar un territorio y están definidos en que si pasa de ahí, pues va a haber un problema. Claro. O cuando hablamos de la cadena alimenticia, precisamente muchos animales generan esa cadena, o sea, hacen sentir a los otros animales que tienen que estar ahí porque hacen parte de su proceso. Entonces, si hay aspectos que son violentos, pero mire, ahí voy a lo que es un principio. El principio humano no es la emoción que genere esa violencia. A eso vamos a llegar en un poco más adelante, donde digamos, además de esa violencia,
es que ya empieza a generar unos problemas psicológicos donde además de toda esa violencia tiene tiene una problemática más compleja en la persona porque además la disfruta, ahí sí. Entonces claro, ahí ya nos vamos a otro punto y claro, pues sobre las medidas incluso también de la misma cultura, porque también esos límites los hemos ido subiendo, ¿no? Hace unos 600 años, o sea, siguiendo en la parte natural y del orden, está la naturaleza, pero en la medida en que ha pasado la historia hemos ido subiendo entonces, y ahí va la evolución de la que queremos hablar un poco, en lo cultural se ha ido subiendo. Entonces en los años antes de Jesucristo la violencia era supremamente grande, pues, tan así era que los griegos mataban a algún niño que no tuviera la capacidad claro, de sobrevivir física sí, y motriz y cognitiva, de sobrevivir en ese contexto, porque no era perfecto, porque era defectuoso. Además porque su único objetivo era dedicarlo a labores muy concretas, no eran la cantidad de labores que tenemos ahora ni la cantidad de profesiones, sino que eran dedicados a la guerra o a la filosofía o a la política. Entonces, si una persona tenía una discapacidad cognitiva, lo que hoy se conoce como una persona especial o una persona con discapacidad, cualquier discapacidad, pues no estaba, nunca en su vida iría a poder generar las tres funciones a las que se dedicaban, ¿no? Esto en términos de ciudad, porque la otra era el campo, pero igual esa persona no tenía cabida en ninguno de los sistemas, de las líneas productivas del país, entonces como no iba a ser productivo, pues era sacrificable. Bien, mira, ahorita que hablamos de esa parte, nos obliga a hacer un sexto programa porque vamos a hacer una investigación sobre esa violencia versus ya la parte psicológica, porque esa parte también se ha ido desarrollando en esa historia. O sea, lo que exigían los gladiadores, por ejemplo, era una muestra de las dos, o sea, cómo necesitaban la parte recreativa del ser humano, que es inherente también, o sea, sí, nosotros necesitamos recrearnos, eso es una necesidad por todo lo que la recreación a lo interno, a la personalidad le hace, incluso al aprendizaje. Entonces, esa necesidad en ese tiempo tenía unos factores violentos, pero además tenían lo que usted dice, y era el disfrute, o sea, cómo disfrutaba uno en los gladiadores, entre más sangre hubiera, mejor era, lo cual no es tampoco muy alejado desde el significado, quiero decir, a lo que es hoy en día la tauromaquia. Sí, las corridas de toros, donde también hay violencia y donde esa sangre sigue generando un gusto en las personas. Entonces, en nuestro entorno, ¿no? Porque hay otros países claro, que tienen, generan cosas culturales tremendamente agresivas. Los escandinavos matan delfines, o sea, la demostración de que es grande es encerrar delfines y matarlos a punta de cuchillo, a punta de unos mazos que tienen, y el mar se pone rojo de tanta sangre, y para ellos esa es su forma de mostrar que son hombres. En nuestro entorno lo más cercano al circo romano es la tauromaquia. Allá el disfrute de matar delfines, el disfrute de matar focas, algunas culturas, lo que no justifica desde ninguna óptica ese tipo de violencia. Bien, vamos a hacer una pausa ahí entonces, y hasta aquí, digamos, dejamos el recuento cultural. Todavía no hemos dicho que es violencia. Para entender un poco, no, pero es bueno para que lo entendamos, es de dónde sale esa violencia. Es probable que hace unos cuantos siglos incluso, como tal, el término violencia ni siquiera era utilizado, o si se utilizaba era superviolencia. No, y era justificada por la cultura también. O la violencia no era vista como tal, claro, como es el concepto actual. Vamos a hacer una pausa y ahorita venimos, ahora sí, con el concepto puntual de lo que es la violencia. Bien, ya regresando de esta pausa, nos toca definir realmente qué es la violencia. Les vamos a compartir un concepto o unos conceptos a partir de algo de investigaciones, de lectura, y algo que discutimos para llegar a estas conclusiones que les vamos a decir. Ustedes asúmanlas, escúchenlas
y saquen sus propias conclusiones para que las puedan aplicar ustedes mismos. Bien, entonces violencia definitivamente la entendemos como una acción de alguien contra alguien. Una agresión. Una agresión, es un acto de avasallamiento, un acto de barbarie, lo que quiera, pero es un acto, es algo concreto. No, dicen que la violencia tiene manifestaciones simbólicas, no tanto eso lo queremos ver ahorita, sino que es algo muy concreto que le hace daño, una persona le hace daño con eso a otra, eso sí es definitivo. Y que puede ser o bien física o bien psicológica, que son más o menos dos manifestaciones desde la psicología y desde la parte física, donde el acto violento lo que intenta es dañar al otro, dañarlo. Ahora, eso es en lo general, en lo que se define, porque se ha descubierto que también hay actos involuntarios que son violentos. Por y lo que decíamos, porque ya se vuelve son cultura. No Sí. son con un fin Exacto. explícito, pero siguen siendo violencia. Implícita porque estamos en eso. Volvemos a los ejemplos que teníamos ahora, en el caso de las parejas, de los matrimonios, que los niveles de violencia eran aceptados en cada momento histórico hasta tal punto. Hace 50 años prácticamente y se decía así, de la puerta para allá, pues eso es intimidad, cuestión de ellos, eso no se habla, eso no se dice, eso no hay un concepto que yo tomé que viene de la OMS, que es la Organización Mundial para la Salud. Me gusta porque esta precisamente nos aleja del concepto cultural. O sea, esto aquí no tenemos en cuenta que es que en este país, en este otro país, en esta cultura, para esta región. No, lo que dice la OMS es a nivel muy general. Y es importante arrancar de eso muy general porque en la medida en que vayamos evolucionando en el programa, vamos a ir mirando en este y en los siguientes, vamos a ir mirando diferentes aspectos de la violencia que sí ya van a ser muy de nosotros. Claro. Entonces, mire, lo primero es establecer lo complejo y lo interdisciplinar de esta situación. Lo complejo habíamos dicho al principio del programa porque precisamente hemos dejado este concepto y mucho de este trabajo en los países para los abogados. ¿Por qué? Porque es que definimos la violencia como ese acto donde si alguien es violento conmigo, yo voy y denuncio o pongo una demanda por un acto violento, pero no estamos trabajando sobre el aspecto cultural, educativo de esa violencia, por lo cual precisamente eso, dejamos a los abogados la solución de ese problema y ellos saben de sus leyes, saben de sus situaciones, pero no saben de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros necesitamos y de la manera en que se debe abordar. Entonces, por eso resultamos con las leyes que quieren organizar todo, sin entender cómo el aspecto social, cultural y humano interviene ahí. Entonces, sí. Eso es lo primero. Entonces, sí. Psicólogos, sociólogos, todos deberíamos tener que ver con la solución de este tipo de problemáticas. Entonces, mire, es básicamente lo que dice Jaime en cuanto a una acción, pero entonces aquí tengo, digamos, cuáles son las acciones. A partir de esas acciones, de a quiénes llega y cómo se visualizan. Entonces dice que, por ejemplo, el uso de la fuerza, ¿sí? El poder físico, el hecho, o sea, el hacer algo que lleve a esa persona a sentirse agredida. Claro. En este caso, no estamos hablando solamente de los golpes, sino estamos hablando de, incluso el dejarle de hablar a una persona puede llegar a ser agresivo porque estamos cambiando, lo estamos agrediendo de cierta manera, sí. O lo estamos ignorando y en ese orden ignorando sus necesidades, su opinión, bueno, eso vamos adelante. Amenazas, sí. ¿sí? Que nosotros, bueno, hay veces asumimos esas amenazas que no son de muerte, pero que sí nos están coaccionando, entonces claro. Ese tipo de cosas. El uso ahora de eso, de usar a una persona, o sea, hacer que una persona haga también, ¿sí? O que funcione en son de algo que yo soy el que le estoy obligando de alguna manera. ¿A quiénes? Pues a las personas, a uno mismo. Resulta que uno mismo también puede ser violento. Flagelarse es violencia. Claro. A una comunidad, hay uno de los temas que vamos a hablar que tiene que ver con esa parte gubernamental, o a otra persona puntualmente, sí. A una segunda persona, sí, a una tercera persona. Entonces,
Y generándole ¿qué? Pues generándole lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos en el desarrollo psicológico y físico, obviamente, o privaciones de algún tipo, de comida, de espacios, de cualquiera de sus necesidades. Cuando hablamos de privaciones, entonces ahí nos vamos a los derechos humanos y decir, bueno, tenemos unos derechos humanos, entonces una privación de los derechos humanos es violencia. Es violencia. Es violencia. Entonces, sí. Me gusta ese concepto porque es muy básico sobre la violencia y nos da precisamente a entender eso. O sea, cualquier cosa que haga sentir a una persona agredida, mire esto. Y eso es lo que, y ahí empieza también a jugar el concepto. No es solamente si usted me agrede porque quiere. Probablemente usted me diga que es que usted es así, que es que usted habla duro, que es que usted utiliza ese tipo de términos, pero no quería agredirme. Ahora, si yo me siento agredido, es violencia. Ya es violencia. Entonces, ahí vamos a la parte cultural. Entonces, si yo me siento agredido, ya es violencia. Esa es la, de pronto es una de las características que define la violencia. Es cuando alguien siente que le hace daño esa acción de la otra persona. Ahí es donde se determina el concepto de violencia. También tendríamos que hablar de la cultura, porque habían cosas antes que eran violentas ahora, pero que antes no se veían como violencia. Por ejemplo, cuando el esposo tenía un cinturón o cualquier aparato para golpear a su esposa cuando se portaba mal. ¿Qué era portarse mal? No dio el almuerzo, y ella aceptaba de que la embarré, ¿qué culpa tiene él si yo no le hice el almuerzo a tiempo? Entonces, a ella no le parecía ese concepto violencia. Pero la cultura ha cambiado, nos hemos dado cuenta de que ya realmente no hay ni superiores ni inferiores, por lo que cuando yo recibo un acto violento, entonces tengo derecho a manifestarme. Por eso hemos dicho que los abogados están metidos ahí, pero no pasaría nada con el aspecto violento, excepto del castigo, porque la gente seguiría siendo violenta. Bueno, y ya. Nos vemos en el complejo, bueno, aquí no, para no extendernos en este punto, porque es el que vamos a tratar en la parte gubernamental. Tenemos una violencia y cada vez se va incrementando más. Puede que no solo sea por el hecho de que hayan más manifestaciones violentas, sino por el hecho de que se ha subido a nivel mundial, y ahí nosotros tenemos que seguir la cuerda de lo que va al mundo, y es que la línea de aceptación de la violencia cada vez es más alta. O por el contrario, más baja, o mejor dicho, más baja. O sea, cada vez aceptamos menos manifestaciones violentas, son aceptables dentro de los enfoques o contextos culturales. Entonces, esto tiene muchas implicaciones sociales que vamos a ir tratando, lo que digo en otros programas, porque eso implica diferentes cosas y por eso necesitamos diferentes actores, por eso necesitamos psicólogos, docentes, los mismos abogados, pero que ellos lo entiendan para que así se legisle en son no de reglamentar y seguir con el jueguito de cobrarle una expresión violenta, sino de cambiarla y de transformarla sociedad. Ese es el punto clave de todos estos programas, es que nosotros queremos realmente transformar algo y para eso tenemos que entender nuestra realidad, entender la complejidad del asunto para empezar a vislumbrar alguna de las soluciones que se podrían dar. Pero para esto es importante, y porque es importante concluir con otros programas, porque es que la violencia no se acaba simplemente con el ejercicio de la legalidad. Lo que tenemos es que transformar la cultura. Si nosotros solo usamos la legalidad, entonces quien tiene la capacidad para comprar esa estructura es violento y ya no hay ningún problema con eso. No, hay que cambiarlo. Es decir, la gente mire, nosotros necesitamos profesiones para superar la forma como nos comportamos violentos, pero también necesitamos mejorar la condición mental de la gente, o sea, el ser buenas personas. Hay gente que no tiene profesiones, que es un campesino que no fue al colegio, no tiene nivel de escolaridad, pero es una gran persona, y esa persona tiene más capacidad para entender cómo no ejercer violencia que cualquier magistrado. Eso es lo que importa en este contexto. La gente tiene que volver a ser buena
no querer hacer daño a la gente. Cuando hay esa mentalidad de que yo no quiero hacer daño a la gente, resulta que con eso empiezo a menguar la violencia. Yo concluiría dos razones para que empecemos a analizar. Mire, lo primero es entender nuestra integralidad. O sea, sí, sí, claro. ¿Cómo sé yo si algo es violento o no? Pues porque si hay algo que me saque a mí de mi situación, digamos, de mi status quo, o sea, yo ando normal, sin nada que me moleste, estoy en este momento sin ningún problema y hay cosas en la interacción con las personas que me pueden afectar. Ahora, no todas van a ser violentas, pero es importante entender cuándo. Entonces, ¿cómo entiendo cuándo? Pues precisamente cuando esa integralidad mía, o sea, cuando mi ser es agredido, cuando mi ser desde lo psicológico, desde lo profesional, desde lo... Sí. Ese tipo de cosas son violencias. Ahora, hacia el otro punto, y meterme en la integralidad de las otras personas, que es lo que en algún momento hemos hablado de empatía, o sea, entender cómo esa integralidad de la otra persona la podemos estar nosotros vulnerando en algún momento, cuando le contestamos de una manera, cuando le hablamos de una manera, cuando lo tocamos de una manera, muchas veces llegamos y hola. Sí. Si no me gusta, puede ser que si no me gusta que me estén tocando así, eso es violento. Exacto. Sí. Que eso va a ser otra de las cosas que seguiremos hablando cuando hablemos de las manifestaciones, porque las manifestaciones tienen esas dualidades, ¿no? O sea, según sus contextos, según sus... Bueno, una cantidad de cosas. Entonces, esas son las dos cosas que yo dejo de conclusión en este programa para que analicen y para que, pues, igual ustedes analicen, nos escriban, nos pregunten y más adelante vamos a seguir desarrollando. Perfecto. Sí, sí, nosotros necesitamos una sociedad menos violenta, pero tenemos que entender la razón y la naturaleza de la violencia para que podamos superarla, ¿de acuerdo? Esa sería una conclusión definitiva de este programa, pero pues quedan nosotros donde tenemos que meternos con mayor profundidad en cada una de esas manifestaciones. Bien, entonces por ahora tenemos un montón de temas, sí. Pero pues por ahora vamos a dejarlo aquí, los dejamos con esa reflexión. Ahí. Gracias, Omar, y gracias a ustedes por estar como cada día con nosotros en Wanderlux. Prepararemos lo mejor para ustedes en términos de este tema y de otros. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Wanderlux.